regreso en Punto y Contrapunto. Las marchas siempre serán un talón de Aquiles para quien gobierne la capital del país. Con Claudia Sheinbaum no ha sido la excepción. El año pasado, luego de que manifestantes hicieran pintas en distintos monumentos y daños a comercios, se instrumentó un cinturón de paz para evitar confrontaciones con la policía, pero este no funcionó. Ayer, quienes salieron a protestar por la brutalidad policíaca ejercida contra la adolescente Melanie el viernes pasado, algunas personas causaron nuevos destrozos. La jefa de gobierno anunció que preparan protocolos de seguridad para garantizar que no haya abusos policiales, pero tampoco agresiones a las personas uniformadas. Veamos el contexto. Para evitar que haya abuso policial, el gobierno de la Ciudad de México hará nuevos protocolos de seguridad. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, aseguró que el propósito es reforzar la capacitación de los cuerpos policíacos para garantizar que no haya abusos y también evitar agresiones en su contra. Desde la semana pasada, en la capital del país, se han registrado manifestaciones para exigir justicia por George Floyd y Giovanni López, que murieron luego de sufrir brutalidad policial. El viernes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reportó que al menos 3 policías lesionaron a un adolescente que participaba en estas manifestaciones y pidió una investigación sobre los hechos. La comisión pidió evitar a toda costa el uso desproporcionado de la fuerza durante el ejercicio del derecho a la protesta y manifestación, en especial de personas adolescentes y jóvenes. Sheinbaum dijo que la mayor parte de los policías actuaron bien y que los mandos siempre ordenaron no reprimir y utilizar conforme a derecho el uso de la fuerza y que 2 de esos 3 policías ya están en prisión preventiva. Anunció también que su gobierno trabajará con la Comisión de Derechos Humanos local para generar protocolos de actuación para que se evite el daño a la ciudadanía y el abuso policial. Ayer, nuevamente, un grupo de manifestantes salió a exigir justicia, esta vez por la agresión contra la menor. Durante su recorrido realizaron pintas y causaron destrozos en comercios, monumentos y en el edificio de la Fiscalía local. La Secretaría de Gobierno informó que no hubo heridos y que se evitó la confrontación entre manifestantes y policías. Punto y contrapunto. Bueno, pues seguimos discutiendo este tema porque evidentemente han continuado las marchas aquí en la Ciudad de México y mañana, de hecho, está programada una más a la 1 de la tarde también en la zona de Polanco, que va a tratar de llegar a la representación del Estado de Jalisco. Al menos esa información ha circulado en redes sociales. ¿Cómo ves el tema, Martín? ¿Cómo poder tener, digamos, garantizar este derecho a la protesta por un lado, pero por el otro también salvaguardar a las policías y a los policías que están ahí, que no sufran tampoco estas agresiones, pero específicamente que la ciudadanía no sea sometida, que no tenga brutalidad policíaca en el ejercicio de la protesta? Es bien complicado porque es un balance que en cualquier cadena o cualquier se puede romper. Hay muchísimos protocolos, la mayoría de lo que se alimenta es del orden internacional. La ONU tiene un sinnúmero de instrumentos donde se puede ver qué es uso proporcional de la fuerza, cómo se debe actuar en X, Y o Z situación, y casi, o sea, te dicen si una persona se mueve de tal manera, entonces tú no puedes sacar este tipo de defensa, etc. El problema es que no están capacitadas las policías. Entonces, entiendo la posición de la jefa de gobierno en el sentido de que ahorita está leyendo el momento y prefieren no arriesgar, ¿no?, a otro abuso policial como el que vimos, que yo creo que su reacción fue muy buena, a diferencia de lo que ha hecho en cosas anteriores donde le hemos criticado mucho. Yo creo que se notó mucha la diferencia entre la reacción de la jefa de gobierno y el gobernador de Jalisco, por ejemplo, ante las protestas. Pero el punto es cómo, efectivamente, cómo garantizas que cobre y que siga garantizándose el derecho a la protesta, que no pierda entidad por actos individuales o colectivos de violencia, ¿no? Y eso, la única manera es mediante normas claras, pero también personas muy capacitadas que sepan qué hacer. Porque hay una cosa que es muy diferente. Una cosa es no abusar de tu poder, ¿no?, como policía, y la otra es que no haya autoridad, ¿no?, que parece que es a lo que nos podemos ver, bueno, se puede ver mañana, o se podrá ver mañana en la Ciudad de México. Eso también, pues estamos llegando a un extremo en donde va a haber un vacío de autoridad y dejas desprotegida. No solamente es la propiedad, sino también pues la integridad de muchas personas. Espero que mañana sí se presenten policías y que tengan órdenes claras de por qué hacer en situaciones extremas y que contengan simplemente a los violentos y puedan, insisto, garantizar el derecho a la protesta. Claro. ¿Cómo lo ves, Ana Villagrán? Se debe garantizar el derecho a la protesta, pero al mismo tiempo también que trate de ser pacífica, aunque también las manifestaciones violentas son parte también de ese derecho a la protesta. Hay que decirlo. ¿Cómo lo ves?
Sí, o sea, yo lo veo todo mal, Genaro. O sea, A ver. una manifestación protesta podría ser gritar, o sea, externar tu dolor, decir por qué estás marchando, por qué estás presente, por qué estás exigiendo justicia. Pero ¿en qué momento el derecho a la protesta o el derecho a la manifestación se convierte en derecho a robar, en derecho a romper, en derecho a violar, violar me refiero a derechos y garantías de otras personas? ¿En qué momento el derecho a la protesta se transforma en derecho a poder golpear a otros? O sea, a ver, yo tengo una propuesta muy sencilla, que se prohíba el uso de el pasamontañas o llevar la cara cubierta, y que por supuesto desde que están en el inicio de las marchas se le retire a toda persona cualquier martillo, teaser, palo, bat, cualquier cosa, porque la verdad es que las marchas no deberían ser violentas, Genaro. Externar toda la rabia que tenemos adentro no tenía por qué traducirse en daño a otras personas. Y a mí me ofende mucho que la jefa de gobierno hace 2 días en conferencia de prensa salga a decir que los policías que actúen, que los policías que cumplan con la ley pueden acabar en un reclusorio. Entonces, si hay gente que está pidiendo que se libere a los jóvenes detenidos, por favor que entonces también se libera a estos 3 elementos de prisión preventiva. Y no estoy justificando el uso excesivo de la fuerza. Eso está mal en cualquiera de las dos personas, los manifestantes, tanto los policías. Pero si no los dejan actuar y se están defendiendo, entonces si liberan a los niños, a los jóvenes, que también liberen a los policías y los sometan a capacitación, los sometan a terapia de agresividad, lo que sea. Pero a lo que voy, estamos ante un gobierno omiso, Genaro. Sheinbaum, cada que le preguntan por qué no está actuando, se remite al pasado rosa que tiene de su formación de izquierda, y entonces dice que está bien. O sea, ella dice que las marchas son pacíficas, las marchas no son pacíficas. Como concejal de la alcaldía de Cuauhtémoc, veo todas las quejas de los vecinos, Genaro. Ahorita fue Miguel Hidalgo, pero también ayer hubo entre el 5 y el 8, la Canaco reportó en estas dos alcaldías 22 millones de pesos de pérdida de todo el mobiliario urbano, patrimonio histórico y propiedad privada que dañaron, Genaro. O sea, en las imágenes que vemos están robando. Eso ya es un delito. Y yo lamento mucho lo que le pasó a Melanie. O sea, es una desgracia que la hayan tratado así, pero yo vi a una Melanie que 5 minutos antes estaba golpeando a los policías con un palo. Y entonces ella después en declaraciones sale y dice que se justifica porque al lado de los policías ella... su complexión física era diminuta comparada con los policías. Bueno, pero ella podría haber externado el coraje que tenía por lo que pasó en Jalisco de otra manera y no golpeando a policías. En Jalisco vimos, por ejemplo, y ya ha pasado también aquí en la ciudad, lo vimos en la marcha de las mujeres, le lanzaron a una mujer policía una bomba, Genaro. Eso ya es atentado de muerte. Y si entonces dicen que son grupos de choque, que los detengan. La policía está para eso, y en todo caso, si no los van a dejar actuar y además los amenazan, yo sí estoy de acuerdo entonces que no haya policía. Total, ellos pueden hacer lo que quieran porque Sheinbaum se los permite. A ver, Veloz, contrapunto. Eso pienso. Mira, francamente me duele el corazón el doble discurso de la oposición, en este caso de lo que claramente es la derecha, decir que en Estados Unidos está bien manifestarse y aquí criminalizar a las personas que marchan. No, Ana, el uso excesivo de la fuerza no existe para las personas que se manifiestan, porque no son autoridad, porque no tienen la responsabilidad. Y la otra es, pues claramente ya no es 8 de marzo, ¿no? Y claramente como la compañera a la que golpearon los policías no es senadora, pues entonces ahí sí no aplica defender sus derechos ante el feminismo que tanto proclaman las conservadoras, las mujeres de derecha, que claramente no es eso ni nada que se le parezca. Ahora, dicho esto, yo creo algo, a mí me parece muy chistoso este discurso que se hace desde, es que el púlpito presidencial, es que la autoridad tiene más responsabilidad, la autoridad no se puede meter con gente así, y los periodistas son personas a las que hay que respetarles porque el presidente no puede hablarles del tú a tú, y Gatell tiene que respetar a todo el mundo que le cuestione porque es autoridad, y desde la autoridad no se puede meter con nadie, pero hoy estamos viendo que son las mismas personas que están defendiendo a la autoridad en un momento en el que se están comportando de una manera ilegal, que no está permitido bajo lo que decía Martín hace rato, bajo los lineamientos de los derechos humanos. ¿Cómo podemos tener la mitad del país, o sea, no son la mitad afortunadamente, pero cómo podemos tener a la oposición defendiendo más la vida de un policía que trae botas, que tiene entrenamiento, que trae armas, que golpeando a una persona entre 5? Esa es la oposición que queremos, pero por favor, si a la oposición no le interesan las personas. Yo aquí veo algo claro, prefiero tener a una jefa de gobierno que dice, a ver, vamos a revisar y vamos a hacer que por lo menos se cumpla la ley, porque también la ley dice que hay cosas que no pueden hacer los policías, por si no sabían, por si Ana no sabía también, pero que prefiera que esas personas
tengan que pasar por un proceso que criminalizar a las personas que nada más están ahí, que detienen arbitrariamente como en Jalisco. Prefiero una jefa de gobierno que dice, no vamos a dejar que esto siga pasando y no vamos a dejar que ni un solo policía agreda a alguien, a un gobernador como Jalisco y toda la oposición que se le suma a apoyarlo, a decir vamos a meter a la cárcel a personas que nada más están manifestándose sin el debido proceso, violando sus derechos. Por eso se está movilizando el país, justo contra el discurso, justo con lo que dijo Ana. Ahora, si vamos a hablar de los porros, eso es otra cosa, y yo creo que en todas las marchas hay porros, y yo no dudo que estén pagados por grupos de la derecha, claro que no lo dudo, porque bueno, si la derecha paga bots y paga otras cosas, las personas que hemos marchado lo vemos. Casualmente son personas que no conocemos, que nunca hemos visto en las marchas, pero que llegan a rayar y a romper cosas. Si eso les sirve para decir que el problema de las marchas son las personas que están rompiendo cosas, pues yo creo que lo que quieren hacer es invisibilizar el descontento que hay hacia el uso de la fuerza. Uso de la fuerza incorrecto que no se perpetuó en este gobierno. Uso de la fuerza incorrecto que viene desde los gobiernos que encumbran un montón de personas que hoy están diciendo más mano dura. Lo que nos tiene en este momento de crisis en temas de seguridad y de derechos humanos son las personas que todos los días salen a decir mano dura. Y entre esos son personas que nos están haciendo mucho daño en cuestión de derechos humanos. Pero lo peor es que un día salen a decir que se respeten los derechos humanos y a señalar a la gente, pero al día siguiente a defender a todas las personas que estén en contra de las personas que están manifestándose de manera libre, ¿no? Sí. Martín levantó la mano, pero también tengo que darle a Ana la réplica, pero me falta escuchar a Alejandro todavía. Sí, yo lanzaría la pregunta, ¿estamos realmente entendiendo o siquiera haciendo un esfuerzo por entender la naturaleza de estas protestas? Porque lo que he estado escuchando en los últimos días es que son grupos de infiltrados, que son grupos de provocadores, y como que no veamos cuáles son las raíces de estas protestas. Y en buena medida, más bien en absoluta medida, responden primero a la ejecución extrajudicial de Giovanni en Jalisco por no usar cubrebocas. Fue asesinado por policías durante todo el procesamiento. Después, por las represiones, las desapariciones en las marchas, por un gobernador que decía que estaba yendo a buscar casa por casa a quienes presuntamente estaban desaparecidos, y por un gobernador que decía que ya estaban regresando a sus casas cuando algunos de los manifestantes estaban camino al reclusorio, al centro penitenciario de Puente Grande. También son respuestas al abuso del uso de la fuerza policial aquí en la Ciudad de México, reconocido por la propia jefa de gobierno que hubo una ruptura en la cadena de mando y se reprimió a una mujer adolescente. Entonces, yo creo que pues las raíces son absolutamente legítimas y la furia, la rabia que sienten estas agrupaciones, pues debe ser comprendida a cabalidad. Uno podrá o no, yo no lo comparto, compartir estos métodos de lucha, pero hay que entenderlos más como movimientos sociales, como una oposición al Estado desde la izquierda, que considera que la única alternativa es la lucha antisistema y la acción directa. Eso es una cosa. Y la otra es que efectivamente, como Estefanía lo dice, sí se infiltran a provocadores, sí se infiltran a gente que saca información o que busca desestabilizar estos movimientos. Y a mí lo que me sorprende es el vacío de conocimiento que tenemos de estas agrupaciones, de las investigaciones periodísticas, por ejemplo. ¿Quiénes son? ¿Cómo se financian? ¿Quién está detrás de ellos? ¿Cuáles son sus agendas? Por ejemplo, en la marcha feminista, cuando un joven golpeó en vivo a un reportero de ADN 40, pues supimos que formaba parte de estas agrupaciones de grupos de choque de los Culhuacanes, presuntamente ligados al perredismo corporativo de la Ciudad de México, pero jamás después le dimos seguimiento y pues al parecer estas infiltraciones o estos actos pues terminan sin saber qué es lo que pasó. Entonces yo creo que aquí sí hay un enorme vacío de conocimiento y tendría que haber muchas investigaciones a saber en cabalidad qué está pasando, y por el otro parte una disposición mucho mayor por parte de la opinión pública de comprender la naturaleza de estos movimientos sociales. A ver, ¿y no es también eso el mismo mensaje o algo parecido a lo que argumenta el gobernador de Jalisco con respecto a los disturbios que se vivieron en su estado?
¿En qué sentido? Porque él estaba culpando que a grupos del narcotráfico Sí, no, y grupos él de dio... Morena... Él fue más explícito y dijo, señaló claramente a unos grupos de narcotráfico, a grupos de Morena y demás. Pero también en el mensaje, la idea es un poco como decir, a ver, si hay que estudiar bien a bien quién está detrás de estos golpeteos, quién está detrás de esta violencia, porque no son los manifestantes los que están buscando, digamos, una causa justa, sino hay algo ahí que tendremos que investigar quién es. Pero siento un poco que esto lo he escuchado en todos los gobernantes, cada vez que hay un hecho violento en ese sentido. Yo creo que lo irrelevante en este caso es lo de las provocaciones y de los infiltrados, y lo que se tiene que entender es cuál es la raíz del descontento y que este es un movimiento social que, coincido en eso. Que no comparte los repertorios de la democracia liberal representativa y que está muy molesto, muy descontento y que encuentra en estas formas su expresión. Pero entonces hay que ir también a la raíz del problema, porque efectivamente este es un país con muchísimas desigualdades y exclusiones. Claro. Y yo creo que es más bien por ahí y no como luego estas expresiones de vamos a ficharlos y identificarlos y seguirlos hasta sus casas. Ese autoritarismo es el que está conduciendo a estos actos, a este tipo de protestas. Bueno, a ver, tenía entonces la mano levantada de Martín y a darle a Ana el derecho de réplica. Primero, Martín, rápido, por favor. O sea, sí, nada más una cosa, nada más para no simplificar mucho el problema, porque, o sea, a ver, identificar el discurso de mano dura como única causa de esto, se me hace simplificarlo. O sea, estoy de acuerdo que tiene que ver, yo lo dije el programa pasado, pero el principal problema es que no tenemos policías capacitadas. Habla de la reforma policíaca desde hace más de una década, nunca se ha hecho, y a partir de 2007, de la guerra estúpida del presidente Calderón, donde se dispara la violencia y que el ejército empieza a tomar el país, y hoy se sigue en esa estrategia, no se ha logrado responsabilizar a los gobiernos locales y estatales a que capaciten a sus policías, y por eso tenemos también este resultado. Porque no saben qué hacer, porque no están preparados ni emocionalmente, ni con las herramientas, y aparte, o sea, les pagamos salarios clínicos. O sea, hay que replantearnos en serio el problema policiaco. Ahí viene el problema. Claro. Y finalmente la réplica de Ana Villagrán, y después a ver si nos da tiempo todavía para una contrarréplica. Muchas gracias. Es que es bien fácil aquí venir a echar rollo sociológico y defender a tus amigas los que rompen cosas en las marchas, pero como dice el presidente del PAN de la Ciudad de México, Andrés Atay, ¿qué tiene que pasar en la ciudad para que la jefa de gobierno actúe? Aquí se trata de la decisión de los jefes de Estado y de saber cómo actúan frente a un problema. Andrés nos ha recordado que, o sea, desde que llegó Sheinbaum, este gobierno se ha convertido en símbolo de la incapacidad y el fracaso frente a la violencia. Los índices de violencia están súper altos y las marchas son un símbolo de eso. Y yo solamente quiero, un síntoma de esto. Solo quiero decir, violencia genera violencia. Y aquí mis compañeros están justificando el robo, el asalto, el amedrentamiento a mucha gente, porque no están respondiendo cuál es la diferencia entre manifestarse y protestar. Y yo te lo contesto. O sea, es que no puede ser. Y lo único que estamos haciendo es que la jefa de gobierno cumpla con la ley. O sea, no que, a ver, si no los quieren detener, entonces que los pongan a hacer trabajo comunitario, Genaro. Si rompiste algo, lo reparas. Si rayaste algo, lo limpias. Si amedrentaste a una persona, entonces pues sí tendrías que acabar en el MP. Nunca a la represión policial, pero tampoco permitamos que cualquier ciudadano ahorita, por la libertad que Sheinbaum les da y que Andrés nos ha recordado durante todo este... pues del año y algo que lleva Claudia Sheinbaum, estamos viviendo. Yo no sé si la gente que nos ve en los estados llega a tener esta clase de manifestaciones de violencia en las marchas, pero aquí se está saliendo de las manos y sí se puede hacer algo. Que no pueda haber encapuchados que den la cara de lo que están haciendo y que no puedan llevar cosas. O sea, el gobierno podría bien tener un grupo, si intentaron implementar un círculo de los cinturones de paz, pues que entonces también tengan autoridades enfocadas a decirle a esa persona, oye, no puedes tener aquí un martillo, no puedes llevar un palo. O sea, está mal, Genaro. No podemos seguir consecuentando la violencia. A ver, ahora lo de los encapuchados ahorita es completamente difícil e imposible, ¿no? Por el tema de los cubrebocas, pero bueno. Martín, querías contestar. Es que la diferencia entre protesta y los hechos violentos es precisamente que los hechos son aislados o colectivos violentos y que hay normas que regulan esas conductas. Y la protesta es un derecho fundamental, ¿no?, que se tiene que preservar. Te voy a dar el ejemplo clásico de esto, el derecho de huelga. El derecho de huelga obviamente afecta derechos, afecta el derecho del patrón a recibir utilidades. Sí, y aunque, por ejemplo, 1,000 trabajadores le echaran piedras al patrón, el derecho de huelga se mantiene. Cada uno de esos trabajadores va a recibir una sanción
penal o administrativa o civil, pero el derecho de huelga sí sigue. Eso es el derecho a la protesta. Okay. No hay que confundir. Finalmente, ¿quieres contestar veloz para podernos ir al corte? Nada más puede decir que la imagen de más violencia que he visto en la ciudad, de probablemente uno de los actos de abuso y que también dañó mucho a la ciudad, fue cuando quitaron el plantón del CENTE, que llegaron con helicópteros, que llegaron los policías, que arrastraron gente, que se llevaron gente a la gente, que golpearon niños, personas, adultos mayores, no les importó y arrasaron. Ese es el gobierno al que nos quieren regresar, porque fueron las mismas personas que están respaldando los golpes de Estado en Bolivia, en Ecuador. Nos quieren llevar al fascismo de regreso y la verdad es que hoy ya no les vamos a permitir que nos digan de qué manera nos vamos a manifestar y de qué manera vamos a marchar. Y sí, y si son mis amigas las encapuchadas, pues sí tengo muchas amigas encapuchadas, así se defienden los derechos en muchos sentidos. Bueno, déjenme hacer una pausa al regresar. 3 estados de la República, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, formaron una alianza ante la COVID-19 en materia de seguridad y también económica. ¿Mete ruido esto al semáforo federal o es una buena forma de resolver problemas comunes? Regresamos con este tema a punto y contrapunto, no te vayas.